Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos y amigas de YouTube. Me llamo Johan Ramón Cruz Ventura y me encuentro aquí con ustedes nuevamente en este su canal Vuelo Profético, como pueden ver aquí. Me alegra poder estar con ustedes y poder compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Profecías para nuestro tiempo, Daniel y Apocalipsis revelados. Y por ser el nombre de esta serie, estamos viendo ahora el libro de Apocalipsis. Estuvimos viendo en el tema anterior el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso y estuvimos viendo cómo tiene una aplicación para nuestro tiempo, para la iglesia de nuestros días y para todo el mundo. Ahora vamos a tener el tema que va a ser acerca de la iglesia de Esmirna y de Pérgamo. Vamos a seguir con esta serie de las 7 iglesias que muestran el mensaje de Cristo a su pueblo a través de la historia. Y bueno, me gustaría antes de empezar que podamos tener una oración. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias por todo su amor y su misericordia. Gracias por darme el enorme privilegio de poder estar aquí nuevamente para poder presentar un mensaje de su palabra. Que usted, Padre, pueda bendecir a cada amigo, a cada persona que estará oyendo este mensaje, para que su vida pueda ser tocada, pueda ser impresionada y pueda llevarle a tomar decisiones correctas que sean para su salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar. Quisiera que podamos tener una introducción primeramente. En Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer primero los mensajes de Cristo a la iglesia de Esmirna y de Pérgamo. Y luego entonces vamos a empezar a desarrollar estos mensajes de la palabra de Dios. Nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 17. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora vamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, dice el verso 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti, hasta ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Aquí hemos visto el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna y también a la iglesia de Pérgamo. Estos mensajes, al igual como vimos en el tema anterior, que fue el mensaje a la iglesia de Éfeso, estos mensajes tienen una aplicación para nuestro tiempo. Vamos a ir viendo ahora su desarrollo. Recordemos primeramente que la palabra ángel, cuando se dice escribe al ángel de la iglesia de Esmirna o de Pérgamo, esa palabra ángel significa mensajero y viene de la palabra griega ángelos, que significa eso mismo, mensajero, ángel, ángeles. En este caso, hace referencia a seres humanos, a mensajeros que son seres humanos, que son representados por este tipo de símbolos, por ángeles que tienen que dar, que vuelan, o sea, eso implica rapidez. El evangelio tiene que llevarse con rapidez. Y estos mensajes se tienen que dar a la iglesia primero para que entonces la iglesia pueda darlo al mundo. Porque hablan incluso de que tienen que arrepentirse. Entonces eso también es un mensaje para el mundo. Ahora vamos a ver primero que vamos a ir desglosando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna, ese nombre para esa iglesia en griego significa eso mismo, Esmirna. Viene del griego esmurna y significa también mirra.
Si leemos Mateo capítulo 2, versículo 11, vamos a encontrar la misma palabra acerca de Esmirna, que también significa mirra. Vamos a ver qué relación tiene esto con la iglesia de Esmirna. Mateo capítulo 2, versículo 11. Voy a leer con ustedes. Les invito para que puedan tener sus Biblias en sus manos, así como yo la tengo. Mateo capítulo 2, versículo 11, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí vemos que la palabra esmurna, que se utiliza también para la iglesia de Esmirna, para Esmirna esa palabra, claro, significa también mirra. Y bueno, aquí vemos en Mateo cómo esta palabra aparece como mirra cuando a Jesús vinieron los sabios magos del oriente y le dieron a Jesús los 3 obsequios que todos conocemos. O para los que no saben, cuando Jesús nació hubieron 3 personas, como dice la tradición, pero realmente no fueron 3 personas porque la Biblia no lo especifica, pero que le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. Y bueno, entonces vemos aquí que la mirra está relacionada con Cristo, con su humanidad. Ahora vamos a ver que también está relacionada con algo más. En Juan capítulo 19, versículo 39, vamos a ver qué más relación tiene la mirra, que es la palabra para Esmirna también, por lo que ya les he explicado. Juan capítulo 19, versículo 39, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y entonces dice el verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Aquí vemos entonces que la palabra esmurna, que es la misma que se utiliza para Esmirna, que es la iglesia que estamos viendo, significa mirra, y vemos que la mirra, como vimos en Mateo, está relacionada con la humanidad de Cristo y ahora está relacionada con la cuestión de los sufrimientos de la muerte de Cristo, porque vimos que Cristo se utilizó la mirra para el embalsamiento de Jesús en el sepulcro. Ahora, vamos a ver qué relación tiene todo esto con la iglesia de Esmirna. En la Biblia, la mirra representa la humanidad, como ya les dije, el sufrimiento y la muerte de Jesús. Es una resina aromática que se usaba en el antiguo Israel para elaborar perfumes, preparar el aceite sagrado de unción y embalsamar los cuerpos de los muertos como el de Jesús. A Esmirna además se le dice, si leemos el verso 1 completo y luego el verso 10, vamos a darnos cuenta que eso tiene una relación con la iglesia de Esmirna, la mirra, porque como ya les dije, la mirra se utilizaba para eso, para, para, para embalsamar los cuerpos de los muertos, en este caso el de Jesús. Y vamos a ver ahora lo que nos dice otra vez Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ya vemos cómo eso está relacionado con la mirra, con Esmirna, por lo que ya les expliqué, que la mirra se utiliza para embalsamar los cuerpos. Y además el verso 11, o mejor dicho, el verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte, se le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ya hemos visto entonces la relación que tiene la mirra con Esmirna, que es la iglesia, porque como ya les dije, la palabra Esmirna viene del griego esmurna, que significa también mirra. Entonces vemos cómo la mirra está relacionada con embalsamar los cuerpos de los muertos, en este caso el de Jesús. Pero vemos también cómo está relacionado con la iglesia de Cristo, que tiene que pasar por lo mismo que su Señor, porque vemos que Jesús murió y vemos cómo Jesús le dice a su iglesia, sé fiel hasta la muerte. Entonces vemos cómo está relacionado. Y bueno, vamos a ver ahora que esta iglesia sufrió y muchos fueron muertos por causa de Jesús. Tuvieron la misma suerte que su maestro. Incluso ya Pedro, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, al igual que Juan, había expresado esta misma idea con relación a la iglesia, que pasaría con lo mismo, por lo mismo que pasó Cristo. Pues si vemos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 13, vamos a ver algo más. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 hasta el 13, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios.
y nos dice: Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces vemos cómo la iglesia iba a pasar por tribulación, iba a pasar por los padecimientos de Cristo. Entonces esto lo pudimos ver expresado en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a ver algo más. Vamos a ver que la iglesia de Esmirna representa el periodo de la historia cristiana comprendido aproximadamente entre los años 100 hasta el 313 después de Cristo, marcado por la intensa persecución del Imperio Romano y la fidelidad de los mártires. Ahora vamos a ver un poco del contexto histórico acerca de esta iglesia para que sepamos la situación imperante en ese tiempo, cómo eran las cosas. Esmirna, según la información que tengo aquí en mis manos y les estaré leyendo, dice que Esmirna era una ciudad portuaria con un comercio próspero de exportación en el primer siglo. Poseía aproximadamente 200.000 habitantes. Estaba a unos 50 kilómetros de Éfeso. Era famosa por la prosperidad y ostentaba ser la ciudad natal de Homero. Tenía el estatus de ciudad libre o era un centro político, religioso y cultural pagano. Fue la primera ciudad de Asia en erigir un templo para la diosa de Roma en el 195 a.C. Y en el 26 después de Cristo venció una disputa entre otras ciudades para construir un templo de adoración al emperador Tiberio César. Allí se construyeron los templos que se hicieron famosos en el mundo conocido de aquella época, el de Zeus y de la diosa Cibeles. La comunidad cristiana de Esmirna posiblemente era pobre por dos factores como mínimo. Primero, en la ciudad era obligatoria la adoración al emperador en los templos paganos. Por lo menos una vez al año, todo habitante de la ciudad estaba obligado a quemar incienso a los dioses. Además, en el período de Domiciano, hubo un edicto ordenando su adoración, y quien desobedecía sufriría serias penalidades. El segundo motivo es que en la ciudad había una presencia de judíos. Eso dificultaba la vida de los cristianos porque, porque en la década de los 80 después de Cristo, el judaísmo había intensificado el odio y las persecuciones contra los cristianos, llegando al punto de expulsarlos de las sinagogas, pues los consideraban herejes. Entonces podemos ver cómo era la situación en ese momento. Los cristianos eran pobres porque le quitaban sus privilegios, les privaban de eso, porque ellos se mantenían fieles a Cristo, fieles a la verdad. Y por eso muchos de ellos también murieron, porque no se no se mantuvieron haciendo lo que la mayoría del resto del mundo hacía en ese tiempo, que era adorar dioses o adorar al emperador. Se mantuvieron fieles a Cristo. Por eso el mensaje es ser fiel hasta la muerte. Y por eso se relaciona con los sufrimientos de Cristo, con esa descripción que se hace de Cristo, que Cristo murió y vivió. Entonces, eso quiere decir que muchos de los que murieron en ese tiempo por su fe, murieron con la esperanza de que iban a vivir, porque Cristo había muerto, pero había resucitado y les había dado la garantía de eso, porque vemos cómo se le da la promesa a Esmirna de que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es maravilloso, que ellos tenían esa esperanza y se mantuvieron firmes, fieles hasta la muerte. Ese tipo de fidelidad es el que Dios está buscando en nosotros, porque al final nos va a dar la vida eterna. Ahora vamos a releer otra vez el verso 1 y vamos a ver algo interesante en ese texto. Además de lo que vimos con relación a la palabra Esmirna, es la iglesia que estamos viendo en esta ocasión. Luego seguirá Pérgamo. Pero Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a ver que el primero y el postrero se repite también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 hasta el 13, cuando Jesús se le aparece a Juan, se le revela y le dice estas mismas palabras. Entonces estamos viendo cómo como ya les dije también en la primera parte, que para cada descripción que se da de Cristo en Apocalipsis capítulo 1, como Juan describe a Jesús en el capítulo 1, a cada iglesia se le atribuye una de esas descripciones y de alguna manera tiene que ver con lo que está pasando esa iglesia, porque vemos que en el caso de Esmirna se dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a Cristo se lo presenta
relacionado con esta iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 13 y vamos a confirmar esto, que se relaciona también con la descripción que Juan da acerca de Cristo cuando lo ve. Cristo se les revela. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 hasta el 13, dice: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Lo mismo que entonces se le dice a la iglesia de Esmirna, que dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, hablando acerca de Cristo. Entonces esta descripción de Cristo es para la iglesia de Esmirna. Y bueno, dice más adelante, más abajo el verso 13: y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Ahora, más abajo en el verso 17 y 18 dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, dice Juan, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez se repite: el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí cómo se repite lo mismo en Apocalipsis capítulo 1, hablando de la revelación de Jesucristo, pero esta parte que dice que él es el primero y el postrero, estuvo muerto y vivió, es para la iglesia de Esmirna. Y a la iglesia, como ya les dije, se le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es muy interesante. Ahora, el primero y el postrero, sabemos que es el Señor Jesucristo. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver algo interesante sobre esto. Isaías capítulo 44, versículo 6, nos vamos a dar cuenta de algo, que también se repite esa misma expresión, el primero y el último. Isaías 44, versículo 6, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y también vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 48, versículo 12. Nos dice: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el último. Entonces vemos que Jesucristo es el mismo Jehová, el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el que le da el mensaje a Juan, porque vemos cómo Jehová es el primero y el último también. Entonces está hablando del mismo Dios que habló a Isaías en el Antiguo Testamento, es el que le está hablando a Juan en el Apocalipsis. Jesucristo, el mismo Jehová, es quien es el primero y el último, quien murió y que vive, el que da su mensaje a la iglesia de Esmirna, pero también es para todo su pueblo. Ahora vamos a ver algo interesante. Vamos a ver que esta iglesia también no recibe ninguna reprensión por parte del Señor, porque vimos que en la iglesia de Éfeso se le dice: arrepiéntete, o si no quitaré tu candelero de su lugar. A Esmirna no se le da esta reprensión. Vamos ahora a ver el verso 9. Vamos a ver el verso 9. Vamos a seguir analizando esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 nos dice: Jesús le dice a Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver primero que los que dicen ser judíos y no lo son, aquí no se está hablando, no se puede entender judíos en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Y eso vamos a confirmarlo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 nos dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vemos aquí cómo se habla de judíos, de judío en un sentido espiritual, porque se habla de la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Entonces, eso es muy importante que lo podamos comprender. Ahora también vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Vamos a ver allí lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 13, nos dice:
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces eso quiere decir que cuando dice, habla acerca de los que son judíos y no lo son, está haciendo referencia también a los gentiles, también a los que entran en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, que reciben una circuncisión espiritual, que hay muchos que dicen serlo, que dicen ser cristianos, que dicen ser judíos y que no lo son. Eso tiene una aplicación también para nuestro tiempo. El mensaje se aplica para los que decimos ser cristianos, pero no lo somos. Y Dios lo está observando todo. Porque por eso vimos que, que en el mensaje que se da a la iglesia de Éfeso se prueba a los que se dicen ser apóstoles y que no lo son, porque el Señor sabe quién realmente les sirve y quién no les sirve. Entonces vamos a ver ahora eso mismo, Efesios capítulo 2, versículo 2. Ya lo vimos. Vamos a ver algo que se habla acerca de la sinagoga de Satanás, de los que blasfeman. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Vamos a ver cuál es esa blasfemia de los judíos. Marcos capítulo 3, versículo 28 hasta el 30, nos habla cuál fue la blasfemia de los judíos. Marcos capítulo 3, versículo 28 hasta el 30. Allí vamos a ver cuál era esa blasfemia de los judíos. Marcos 3, 28 hasta el 30. Nos dice la palabra de Dios: de cierto os digo, estas son palabras de Cristo también, que todos los pecados y las blasfemias cualesquiera que sean, le serán perdonados a los hijos de los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho: tiene espíritu impuro. Entonces la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando una persona puede estar bajo la influencia del Espíritu Santo, puede haber gustado del don celestial, puede conocer la verdad, pero si esa persona atribuye las cosas de Dios, la impresión del Espíritu Santo, a cosas que realmente que no son, como en el caso de los judíos, que la atribuyeron a espíritus impuros, a cosas que son del mismo Satanás, cuando se hace eso sabiendo la verdad, entonces lamentablemente lo que nos espera es el juicio eterno, como nos dice el texto bíblico. Entonces no somos realmente verdaderos cristianos. Tal vez lo seremos de boca, en lo exterior, pero realmente no lo somos en lo interior, de corazón. Porque eso era el problema que tenían los judíos en el tiempo de Cristo, que decían que eran el pueblo de Dios, eran hijos de Abraham, pero entonces no se comportaban como hijos de Abraham, no hacían las obras de Abraham, porque rechazaron a Cristo. Cristo vino con la verdad del cielo, vino a mostrarles a ellos la verdad, pero ellos la atribuyeron a otra cosa que no era la verdad. Entonces, eso pasa también en nuestros días, que Dios, Jesús, puede estar hablando a tu corazón, a mi vida, y si nosotros atribuimos la obra de Dios a otra cosa que no es la obra de Dios, sabiendo que es la verdad, si nosotros rechazamos la verdad porque nos da la gana, entonces lo que nos espera lamentablemente es el juicio, porque no queremos cambiar. Y Dios sabe realmente quién le sirve y quién no le sirve. Procuremos ser de aquellos que realmente sirven al Señor. Vamos a ver ahora sobre su pobreza y riqueza. Vamos a ver que tiene una relación con la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna, porque se nos dice que esta iglesia, voy a leer otra vez Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 nos dice de la siguiente manera, nos dice que, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Vamos a ver que tiene una relación con la iglesia de la Odisea, que es otra de las iglesias que estaremos viendo en estos temas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, comparando con la Odisea, nos dice acerca de la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y cabe mencionar que en un sentido espiritual se está hablando de que tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual,
tenemos que reconocer que necesitamos de Cristo, que necesitamos de Él para que Él entonces nos pueda hacer rico, para que podamos ser ricos verdaderamente, porque sin Él no podemos hacer nada, como nos dice la Biblia. Ahora se le dice a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna, en el versículo 10 se le dice lo siguiente: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dice que muchos van a ser echados a la cárcel, y lo fueron, y fueron probados. También que tendrían tribulación por 10 días. Algo importante que cabe mencionar, porque esta tribulación de 10 días, esto tuvo un cumplimiento con esta iglesia. Los 10 días son simbólicos. Si aplicamos el principio de día por año, que un día equivale a un año en profecía bíblica, porque el libro de Apocalipsis está escrito, hay símbolos que tenemos que decodificar con la misma Biblia. Los 10 días de tribulación no serían, por así decirlo, suficientes para que Cristo entonces reconozca por la prueba que está pasando esta iglesia. Entonces estos 10 días deben de entenderse como 10 años, porque la profecía nos lo dice. Números 14:34, vamos a ver que un día representa o equivale a un año en profecía bíblica. Números 14:34 nos dice: conforme al número de los días de los cuales los cuales empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi castigo. Vemos la relación que hay entre un día y un año. Entonces, los 10 días que aquí se mencionan, en los cuales serían atribulados, representan 10 años de tribulación, y de hecho así fue, porque la historia registra persecución o tribulación de la iglesia por el emperador romano Diocleciano desde el 303 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. Inició la llamada Gran Persecución, ordenando destruir iglesias, quemar textos sagrados y despojar a los cristianos de sus derechos. La persecución terminó con Constantino I, que firmó con Licinio el edicto de Milán en el 313 después de Cristo. Esta persecución se cumplió lo que decía la palabra de Dios. Incluso esta tribulación no solamente tuvo, digamos, no solamente tiene una aplicación para lo que fue en ese momento, porque vamos a ver más adelante cómo también se nos dice que eso tiene una aplicación para nuestro tiempo, para nuestros días. Lo vamos a ver ahora, pero quiero que comprendamos que la razón por la cual la iglesia es perseguida es porque Cristo lo fue primero. Porque vamos a ver que cuando Cristo vino, Cristo fue perseguido primero. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18. Vamos a ver que Cristo fue perseguido primero aquí en la tierra. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18, nos dice la palabra de Dios. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces vemos como en esa matanza de los niños, Herodes quería matar al niño Jesús, quería matar al Hijo de Dios. Satanás estaba actuando a través de Herodes para esto. Entonces vamos a ver que como Satanás no pudo vencer a Cristo, vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5 también, para ver también que Apocalipsis también había profetizado esa persecución que Jesús pasó cuando Herodes mandó a matar a los niños. Eso estaba profetizado también en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver el versículo 1 hasta el 5. Vamos a ver la relación que tiene con lo que les leí anteriormente. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies,
y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto se cumplió cuando, después de que Cristo resucitó, ascendió al cielo. Entonces vemos que también el dragón aquí se menciona que quería matar al niño, a Jesús. El dragón es Satanás, pero actuó a través de Herodes para eso. Entonces vemos cómo Cristo fue perseguido. Entonces por esa razón es que la iglesia también sufrió persecución y va a sufrir persecución en el tiempo del fin. Pues nos dice la Biblia, estas son palabras de Cristo en Juan capítulo 15, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 20, nos dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Estas son palabras de Cristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y vamos a ver también lo que nos dice Juan capítulo 16, versículo 1 hasta el 4. Dice, estas son palabras de Jesús también: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y dice el 4, pero esto os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os lo había dicho. Entonces vamos a ver también Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo 24 presenta los acontecimientos que en parte ya estamos empezando a ver, porque estamos viendo los terremotos que están ocurriendo, estamos viendo las guerras, estamos viendo que todo se está cumpliendo, lo que dice Mateo 24. Y dentro de Mateo 24 hay algo que tiene que cumplirse otra vez. Vimos que la iglesia de Esmirna pasó persecución por 10 años por el emperador Diocleciano. Y estamos viendo que Cristo fue también perseguido, pasó por tribulación el Señor. Y el dragón, como no pudo vencer a Cristo, porque Cristo al final ascendió al cielo, pero su iglesia se quedó en la tierra, su iglesia es su cuerpo. Y el dragón entonces se empeña ahora en perseguir a la iglesia, porque vemos como Cristo entonces advierte a su pueblo, a sus discípulos, de que también ellos van a ser perseguidos, porque si Él lo fue, entonces también nosotros. Y no es porque Dios quiere que seamos perseguidos, es porque Satanás es el enemigo de Cristo. Y Satanás no quiere que la verdad de Dios, el mensaje de Cristo, se difunda en todo este mundo. Vamos a ver Mateo 24, versículo 9, que dice: entonces se entregarán a tribulación. Estas siguen siendo palabras de Cristo. Os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Y vimos cómo la iglesia de Esmirna, muchos de ellos serían muertos. Por eso se le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces lo mismo que pasó con la iglesia de Esmirna tiene una aplicación también para nuestros días, porque va a suceder de nuevo. Va a suceder de nuevo. Se ha repetido en la historia y en este último tiempo se va a repetir también. Entonces el mensaje de Esmirna es también para nosotros. Vamos a ver ahora que Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 nos habla acerca de esto también. Vamos a ver que hay una profecía que nos dice que el pueblo de Dios de este tiempo del fin va a sufrir persecución, al igual que la iglesia de Esmirna, va a pasar por una tribulación. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón, como nos dice el versículo 9, el dragón es el diablo, Satanás. Dice el verso 17 de Apocalipsis 12: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón está enojado con todo el mundo. Persiguió a la iglesia de Esmirna por estas características, porque ellos guardaban los mandamientos de Dios, pero también porque se habla del resto de la descendencia de la mujer. La mujer representa a la iglesia y el resto representa lo que quedará de la iglesia en nuestros días. La iglesia que existe en nuestros días, el remanente de Dios que guarda sus mandamientos, va a ser perseguido otra vez por el dragón. Lo vimos en Mateo 24, vimos lo que Cristo nos advirtió en su palabra. Entonces todo eso va a tener otro cumplimiento.
Eso es importante que lo podamos entender. Me gustaría que podamos ver ahora, vamos a ver en este libro es El conflicto de los siglos. Les recomiendo que lean este libro porque este libro desglosa perfectamente la historia desde la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y va mostrando más acontecimientos históricos de la historia de la iglesia hasta llegar al fin del conflicto, al llegar al fin del mundo. El fin del conflicto es el último capítulo de este libro. No vamos a ver el libro completo, solamente quiero leer algunas partes del capítulo 2 que se llama La fe de los mártires. ¿Por qué voy a leer este capítulo? Voy a leer algunas porciones, porque ahí se habla acerca de lo que pasó en la iglesia de Cristo, porque ya vimos con la Biblia, que es la ley. Vamos a ver ahora con el testimonio, que es el espíritu de profecía. Este libro fue escrito por Elena de White, del conflicto de los siglos, y vamos a ver lo que la mensajera del Señor nos dice al respecto con relación a este tiempo de tribulación o de persecución que pasó la iglesia. Vamos a ver donde muchos fueron muertos incluso. Vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, como nos dice Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nos dice el espíritu de profecía, la primera de las citas que les voy a leer, del capítulo 2, que se llama La fe de los mártires, del conflicto de los siglos, dice: Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en el que él sería quitado de medio de ellos, hasta el de su segunda venida en poder y gloria, para libertarlos. Desde el monte de los olivos, vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que a él le tocaba pisar. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir al cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones, que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos, lo que estamos viendo ahora. Y va a pasar de nuevo otra vez, se va a culpar a los que obedecen a Dios, a los que guardan sus mandamientos, de lo que está pasando en el mundo, cuando es todo lo contrario. Lo que pasa en el mundo no es por culpa de los cristianos, es por culpa de los impíos que no quieren, que no obedecen la palabra de Dios. Y entonces le abren la puerta a Satanás para que entonces pase todo esto. Porque Dios permite las cosas, pero Dios no es responsable de los males que pasan en este mundo. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite
en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedras largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dispensador de la vida despierta a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque si fueron perseguidos los profetas antes que ellos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara digno de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras, mirando hacia arriba por la fe. Veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 es el mensaje a la iglesia de Esmirna que aquí se da. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones más inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Mas somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla, decía Tertuliano, que era un escritor cristiano. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Tremendo, es impresionante ver cómo eran los cristianos, cómo eran fieles a Cristo hasta la muerte, cómo daban su vida por la verdad. A pesar de que los instigadores de la persecución, los que producían la persecución, querían que ellos se retractaran, pero ellos se mantenían firmes y no importaba que mataran muchos cristianos, porque siempre surgían más. Y como decía Tertuliano, la sangre de los cristianos era como semilla, porque ellos pensaban que si mataban a los cristianos iba a desaparecer la semilla de la verdad, pero vemos que no, porque más personas se adherían a la iglesia de Cristo. Y es impresionante ver esto, porque nadie muere por una causa que no sea verdadera, que no sea algo realmente cierto. Pero vemos como esta gente murió por algo que ellos creían, que sabían que era la verdad, porque ellos no veían con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Y así nosotros tenemos que mirar, aunque nos insulten, aunque nos persigan en este mundo, tenemos que serle fiel a Cristo,
hasta la muerte, porque Él nos ha prometido la corona de la vida. Voy a leer otras citas más de este capítulo del conflicto de los siglos, la fe de los mártires. Dice esta otra parte de este capítulo: no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Así ha sido siempre. ¿Cuál es esta última cita? Que es muy interesante y tiene una aplicación también para nuestro tiempo. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es toda justicia y misericordia, y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que ya os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15:20. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sean engañados con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios, en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Y ahora esta última parte de esta cita es para mucha reflexión porque es para nuestros días, llega a nuestros días. Nos dice: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. No voy a comentar más de esto porque ya lo leí, y es de mucha reflexión. Cada uno de nosotros tiene que evaluarse y ver cómo está con Dios. Pero aquí podemos ver cómo se nos dice claramente cómo estaba la situación en la iglesia y cómo está la situación en la iglesia en nuestros días.
Ahora, también el mensaje de la iglesia entonces de Esmirna termina diciendo en Apocalipsis capítulo 2, luego de haber visto esto, luego de que se le dice a Esmirna, no temas lo que has de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora se le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Esta promesa se le hizo a esta iglesia, pero también es para nosotros, pues Santiago capítulo 1, versículo 12 nos lo dice. Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, así como lo hicieron los de Esmirna, soportaron la prueba, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que la promesa que se le hace a Esmirna de que sea fiel hasta la muerte, para que reciba la corona de la vida, es también para nosotros, porque nos dice esto que ya les leí ahora. Y también, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dice también algo similar. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, estas son palabras de Pablo, que también son para nosotros. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es. Esa es la promesa que tenemos cuando terminemos nuestra carrera, ya sea que vivamos o que muramos, como dice también Pablo, del Señor somos. Que nosotros le seamos fieles a Dios para que al final nos pueda dar la corona de la vida. También se nos dice, volviendo a Apocalipsis capítulo 12, nos da ahora la promesa al vencedor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, versículo 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la promesa que se le hace al vencedor, en este caso a la iglesia de Esmirna, pero también esa promesa es para nosotros, por lo que hemos estado viendo. Vamos a ver vamos a ver qué quiere decir esta promesa de que no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver más textos del Apocalipsis que nos hablan acerca de la segunda muerte. Apocalipsis 20, 13 al 15 nos dice lo siguiente. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 hasta el 15, lo siguiente. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Entonces vemos que la segunda muerte va a ser el juicio que van a sufrir los impíos, y juntamente con la muerte y el Hades que van a ser echados juntos con ellos. Entonces esa va a ser la sentencia. No que se van a estar quemando para siempre, porque esa es la sentencia, sino que porque se habla de que esa es la segunda muerte, o sea que no van a seguir viviendo el fuego. Lo que entra en el fuego se quema. Y los seres humanos si se van a quemar en el fuego, obviamente se van a volver ceniza. Malaquías capítulo 4 dice que los impíos, los que sean juzgados, que sufran la segunda muerte, esas personas van a volverse ceniza, no le va a quedar ni raíz ni rama, como dice Malaquías. Entonces, eso es importante, esa va a ser la sentencia de los impíos, pero la promesa que se le hace al vencedor es que no sufrirá daño de esta segunda muerte, no va a recibir este juicio, este castigo de Dios. Jesús lo va a librar de esto, porque Jesús vino para librarnos de la muerte y para darnos vida. Entonces, eso es maravilloso. También Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está lo que les había mencionado. Los que sean fieles a Cristo, los que venzan, van a ser bienaventurados, van a recibir la primera resurrección, van a vivir y no van a recibir la muerte, la segunda muerte. Esa es la promesa. Por eso Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Lo vimos en Apocalipsis. Y también Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos que, como ya aquí podemos ver confirmado, que son los impíos, los malos,
que van a sufrir la segunda muerte, van a sufrir ese juicio, ese castigo de Dios, mientras que los vencedores, esa promesa que se le hace al vencedor a la iglesia de Esmirna, que también es para nosotros, es que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, como nos dice Apocalipsis 26, porque van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces esto es una promesa maravillosa y esperanzadora. Ojalá que tú y yo podamos vencer y podamos no sufrir la segunda muerte, sino que podamos recibir la resurrección, la vida eterna que Cristo ha prometido. Por eso se le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es también para nosotros, como también ya hemos visto. Ahora vamos a entrar a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer ahora la iglesia de Pérgamo. Vamos a estar analizando. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Vamos a ver que la iglesia de Pérgamo, el periodo para esta iglesia, se extiende desde los días de Constantino, desde los días de Constantino, o más bien desde su presunta conversión al cristianismo en el 323 hasta que se estableció, o hasta el establecimiento del papado en el 538 después de Cristo. Entonces se nos habla, la presentación que se hace de Cristo para la iglesia de Pérgamo es: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Vamos a ver que, claro, en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan se le aparece a Jesús, Jesús se le aparece con la espada aguda de 2 filos, la espada que sale de su boca. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y también Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice qué representa la espada de 2 filos. Vamos a ver qué representa, porque esto es un símbolo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mejor dicho, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: para entender la espada de 2 filos que sale de la boca de Cristo, y esta descripción de Cristo se relaciona con la iglesia de Pérgamo. Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la espada de 2 filos representa la palabra de Dios, la palabra de Cristo que sale de su boca, para la iglesia de Pérgamo, para la iglesia también de nuestros días, porque recordemos que es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esto es para nuestros días también, para la iglesia de nuestros días. Vamos a ver entonces que la iglesia de Pérgamo también fue una comunidad cristiana primitiva del siglo I después de Cristo, ubicada en Pérgamo, una ciudad de Asia Menor, actual Turquía. Desde el año 312 después de Cristo hasta el 606 después de Cristo existió esta iglesia. Ahora vamos a ver que se nos dice también más adelante, si volvemos a Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2 nos sigue diciendo sobre la iglesia de Pérgamo. Dice lo siguiente: Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 hasta el 15 nos dice: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estoy viendo un poco acerca de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas en el tema anterior al mensaje de Éfeso. No voy a ahondar mucho en esto, pero con referencia al trono de Satanás que se menciona aquí, es muy interesante porque si vemos también lo que nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4, nos podemos dar cuenta entonces que ya en ese momento, porque dice que la iglesia estaba donde estaba el trono de Satanás, está hablando en un sentido espiritual. Entonces, eso no quiere decir que el misterio de iniquidad que vamos a ver ahora, el papado,
ya estaba manifestándose, ya se estaba produciendo ese misterio de iniquidad, esa apostasía. Pues nos dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, lo siguiente: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nos dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos cómo este misterio de iniquidad ya se estaba dando, porque vemos cómo la iglesia de Pérgamo se nos habla de esta situación que estaba pasando. Voy a leer otra vez el texto. Apocalipsis capítulo 2, versículo, versículo 13 nos dice: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ya vemos cómo se menciona el trono de Satanás y vemos cómo ese misterio de iniquidad, ese hijo de perdición, mencionado en 2 Tesalonicenses, también quiere sentarse en un trono, en un templo. Entonces vemos cómo ya se estaba dando la apostasía en ese momento en la iglesia. Se estaba formando el hombre de pecado. Vamos a ver que Satanás también se muestra como el príncipe de este mundo. Entonces esto tiene un alcance también para nosotros también. Lo tuvo en ese momento, pero también es para nosotros. Y también recordemos, yo he presentado temas, cuando presenté los temas de Daniel sobre el cuerno pequeño, vimos cómo ese misterio de iniquidad, ese hombre de pecado es el papado, que se fue formando con el tiempo cuando la iglesia, muchos de la iglesia se apartaron de la fe, apostataron. Entonces se fue formando ese misterio de iniquidad, que es el que ya sabemos que es el papado. Para los que no lo saben, les invito para que puedan ver ese tema de Daniel, sobre donde yo hablo sobre las 2300 tardes y mañanas, y hablo sobre el cuerno pequeño, y explico todo eso con la Biblia. Vamos a ver entonces ahora lo que nos dice Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, versículo 30, nos dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan 14, 30 nos dice lo siguiente. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cristo se iba porque, dice Cristo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces Satanás es el príncipe de este mundo y se nos dice que el pueblo de Dios, en ese caso era en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, ellos estaban donde estaba el trono de Satanás. Entonces es claro, porque aquí se nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. El pueblo de Dios tiene que estar en esta zona de conflicto, de combate donde Satanás dice que él es el dueño de este mundo. Recordemos también que Satanás le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, pero Cristo no los aceptó, porque Cristo es el dueño de todo, pero Satanás se vende como que él es el príncipe de este mundo. Entonces es un conflicto, una guerra espiritual en la cual está el cristiano, en la cual estuvieron esos primeros cristianos de la iglesia de Pérgamo. Tuvieron que enfrentar a Satanás en su mismo terreno. Entonces eso es importante que lo podamos entender. Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice también algo más relacionado al texto que les leí. Efesios 2:2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es importante que lo lea, porque ellos estaban en una zona de prueba, de peligro, los de la iglesia de Pérgamo. Y también los cristianos de hoy día, los verdaderos cristianos, estamos en prueba, porque Satanás está en este mundo. Y Satanás se muestra como el príncipe de este mundo, el príncipe del aire, como dice el libro el libro de Efesios. Entonces también es importante porque se habla de los hijos de desobediencia. Entonces este mundo está lleno de impíos, de personas que no temen a Dios ni tampoco guardan sus mandamientos. Entonces, a través de esas personas es como Satanás actúa para entonces desviar la fe de los hijos de Dios. Pero no tenemos que desviarnos si estamos con un escrito está, con ese fundamento seguro. Vamos a ver ahora que Pérgamo fue también la primera ciudad en la provincia de Asia en construir un templo para adorar al emperador romano Augusto, porque los emperadores se creían dioses, exigiendo lealtad política y religiosa a Roma. La ciudad estaba llena de altares dedicados a deidades como Zeus, Atenea, Apolo y el dios de la medicina y la serpiente Esculapio. Ahora, estas prácticas, por esa razón es que se dice que ahí habitaba Satanás en ese lugar, estaba el trono de Satanás, porque se hacían este tipo de adoraciones a esos ídolos.
Y vamos a ver que la Biblia prohíbe que se adoren ídolos, que los dioses, los ídolos son demonios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Vamos a ver allí lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 nos dice lo siguiente: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces aquí se nos dice que esos dioses son realmente demonios. Por eso los cristianos no podían adorar ese tipo de cosas, porque ellos sabían que eso era adoración a los demonios. Y Dios ya lo había prohibido, que se adoren a los demonios. Vamos a ver también lo que dice 1 Corintios 10, 19 al 21. 1 Corintios 10, 19 al 21. Vamos a ver allí lo que dice la santa palabra de Dios. 1 Corintios 10, versículo 19 al 21. Nos dice allí la palabra de Dios. Dice Pablo: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y si vuelvo con ustedes a leer Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Pérgamo, vamos a darnos cuenta que hay una relación de lo que ya les he estado hablando y leyendo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, que ya sabemos que los ídolos, como ya vimos, son los demonios, adoración a esos dioses que son falsos, y a cometer fornicación. Y el verso 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Que al mencionarse esto, al parecer los nicolaitas hicieron lo mismo que de lo que hacían la doctrina de Balaam. Entonces vemos que muchos en la iglesia de Pérgamo empezaron a apostatar. Muchos se apartaron del camino. Hubieron algunos que se mantuvieron firmes, como es el caso de un llamado Antipas, que fue muerto, porque dice que Antipas fue muerto y que fue testigo fiel de Cristo. Y vamos a ver algo más, vamos a ver este Antipas. Pero es interesante porque vemos también que los creyentes en Pérgamo también fueron perseguidos por su fe, por mantenerse firme. Vamos a ver ahora este Antipas. Antipas es llamado testigo fiel, era un representante de Cristo, quien es el testigo fiel y verdadero también, porque Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice esto: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Antipas no es Jesucristo, porque se dice que Antipas es testigo fiel también, como ya les leí. Lo que pasa es que Antipas viene siendo un representante de Cristo, porque vemos cómo Antipas fue muerto para dar testimonio, fue un testigo fiel de Cristo, porque se opuso a esta apostasía de adorar a los ídolos, a los demonios, porque ya estaba entrando la apostasía en la iglesia. Pero Antipas fue uno de los que se mantuvo firme, se mantuvo fiel al Señor. Sobre Antipas hay algo que dice una tradición, y es sobre lo que le pasó a Antipas. Hubo una acusación a Antipas que fue: los sacerdotes paganos y médicos locales le culparon a Antipas de deslealtad porque su prédica reducía los sacrificios a los ídolos. Su ejecución fue que fue llevado al templo y arrojado dentro de un altar hueco con forma de toro de bronce calentado al rojo vivo. Su testimonio fue que la tradición señala que oró por los enfermos y por su comunidad mientras moría. Algo también importante que cabe mencionar sobre este Antipas es que este nombre puede referirse también a una clase de personas y no a un individuo, porque hay información que muestra como que no hay información sobre este Antipas. Entonces llega la posibilidad de entender que este nombre Antipas realmente puede referirse a una clase de personas y no a un individuo que fueron muertos por causa de Jesús. La palabra es una combinación de dos vocablos. La palabra Antipas, anti, opuesto, y pas, o sea, papa o padre. Muchos de esos hombres
sufrieron el martirio. Claro, anti es opuesto y paz, papa, o sea, opuesto al papa, porque el misterio de la iniquidad que se muestra en segunda de Tesalonicenses habla acerca del papado, habla acerca de ese poder que pretende ser como Dios en la tierra, que dice que puede perdonar pecados. Entonces eso es blasfemia en la Biblia. Y vemos cómo hubieron personas que se mantuvieron firmes, obedeciendo la palabra de Dios, a pesar de la apostasía que ya estaba entrando en la iglesia, que estaban sacrificando a los demonios, a los ídolos. Y vimos cómo en Pérgamo se practicaba este tipo de cosas, cómo ofrecían culto a dioses como Zeus, Atenea, Apolo, incluso a los mismos emperadores como Augusto. Entonces los cristianos pasaron una gran prueba en ese tiempo, pero muchos de ellos se mantuvieron firmes, obedeciendo al Señor. Había algunos apóstatas, como ya les dije, en Pérgamo, y la Biblia incluso nos dice que en nuestros días habrá apóstatas. Entonces este mensaje también es para nuestros días. Pues nos dice la Biblia, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, nos habla acerca de eso mismo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 2 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Entonces vemos esto y es muy interesante porque hoy en nuestros días, aunque ya tal vez no se hacen sacrificios como se hacían en ese tiempo, pero cuando las personas no se atienen a lo que dice la palabra de Dios y solamente a lo que dice la Biblia, entonces están escuchando espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Hay muchas personas que profesan seguir a Cristo, pero se están apartando de la pura doctrina de la palabra de Dios, porque están escuchando otras doctrinas que son mandamientos de hombres y no la palabra de Dios. Tenemos que volver a la Biblia, al libro que nos dice cómo nosotros tenemos que ser salvos, que nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y para darle al mundo el mensaje. Ahora vamos a volver otra vez a Pérgamo en Apocalipsis. Vamos a ver lo que se termina diciendo este mensaje para esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 nos dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí vemos ahora cómo se habla de un juicio a esta iglesia, a los que son apóstatas. Y vemos ahora que esta expresión, cuando dice, se dice también arrepiéntete, como vimos también en la iglesia de Éfeso, a Esmirna no se le dice que se arrepientan, no lo necesita, pero Pérgamo sí, porque hay muchos que están apostatando y se le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vamos a ver que esto también, esta venida de Cristo que viene, que dice que si no te arrepientes, arrepiéntete pronto hasta ti, que dice arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Eso se repite en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 15, con relación a también, expandiendo el contexto, con relación a la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 15 nos dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, pero es interesante que aquí se describe la segunda venida de Cristo y se dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, que aquellos que no se arrepienten de Pérgamo, de ofrecer sacrificio a los demonios, de apostatar de la fe, como vimos en Timoteo, eso se aplica para la iglesia de nuestros días, que aquellos que se apartan de la verdad, entonces se están preparando para que cuando Cristo venga, entonces los juzgue, los destruya con la espada de su boca, junto con el juicio que se va a dar a las demás naciones de este mundo. Ahora, vamos a leer el verso 17, que es el último versículo que vamos a leer para terminar, porque vamos a estar desarrollando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 nos dice entonces lo siguiente: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito:
el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Al final esa es la promesa que se le da al vencedor. Aquellos que permanezcan fieles a Dios y que no cedan a la apostasía, que no se aparten de la sana doctrina que está en la palabra de Dios. Vamos a ver ahora, vamos a explicar lo de la piedrecita blanca y el nombre nuevo. La piedrecita blanca, esto también se repite en el mensaje que se da a la iglesia de Filadelfia, lo de la piedrecita blanca, la promesa que se le da al vencedor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice: al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el que está en la piedrecita que se menciona en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, la promesa que se da al vencedor en la iglesia de Pérgamo. Dice: al vencedor, como ya leí, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Y lo que les leí anteriormente hablaba de que ese nombre nuevo, es el nombre de la ciudad de mi Dios, que Cristo dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo, o sea, el nombre de que tiene el carácter de Dios, porque vamos a ver que la palabra que utiliza para nombre, cuando se dice que se le va a poner el nombre, no va a dar un nombre nuevo el Señor. La palabra griega para nombre también en griego es onoma, que significa carácter también, en este caso el de Cristo, porque se nos dice que nos va a dar la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y Apocalipsis 3:12 nos dice que ese nombre va a ser el nombre de Cristo, o sea, su carácter. Porque la palabra nombre, como ya les dije, significa carácter. Entonces la piedrecita blanca y el nombre nuevo representan la aprobación divina, un carácter transformado y una relación íntima entre Dios y el vencedor. Además, recordemos la experiencia de Jacob. Cuando Jacob estaba luchando con el ángel, en Génesis capítulo 32, al final Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no se va a llamar Jacob, que significa ladrón, usurpador, sino ahora Israel. Dios le da un nombre nuevo porque él había vencido. Entonces ese nombre Dios quiere darnos a nosotros. Dios quiere darnos un nombre nuevo, o sea, un carácter nuevo, una vida nueva al final. Pero para eso tenemos que serle fiel, tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias en su palabra. Bueno, queridos amigos, esto fue todo. Quisiera terminar con una oración. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Permítanme orar con ustedes para que podamos terminar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias Señor por su palabra. Gracias por darme la oportunidad de haber presentado este tema. Bendiga por favor a las personas que habrán escuchado este tema, que sus vidas puedan ser tocadas y bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Este fue un episodio más de su canal Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Les invito para que se suscriban a este canal, que lo compartan, que le den like y les espero hasta la próxima. Bye bye. Muchas gracias.